Fraternal saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a este video explicativo de el paso a paso para el desarrollo del reto 2 del curso Cátedra UNAISTA. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestro campus virtual y luego ingresar a mis cursos virtuales. Una vez nos ubiquemos en mis cursos virtuales, ubicamos el curso Cátedra UNAISTA y le damos clic al enlace que nos permite ingresar a nuestro curso. Una vez nos ubiquemos en nuestro curso Cátedra UNAISTA, vamos a dirigirnos al entorno de aprendizaje, que es este cuadro que se encuentra en la mitad e indica aprendizaje. Le damos clic y vamos a bajar a donde indica guía de actividades y rúbrica de evaluación, unidad 1, reto 2, líderes del cambio. Le damos clic y ello nos va a ubicar en una carpeta en donde vamos a encontrar dos archivos. El primero de ellos, anexo mapa de identificación UNAISTA reto 2, el cual es una presentación PowerPoint en donde voy a ubicar diversos elementos que voy a explicar más adelante. El segundo archivo, muy importante, la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Le damos clic a este archivo y vamos a poder abrir el documento que nos indica paso a paso qué debemos hacer en esta actividad. Y este documento, iniciando, nos va a indicar en qué consiste la actividad, una descripción muy breve de ello. Luego nos va a indicar paso a paso qué debemos hacer. Y el primer paso es lee para argumentar. Esta guía de actividades nos está indicando que debemos ingresar al entorno de aprendizaje en la unidad 1, ser UNAISTA y descargar 3 archivos los cuales debemos leer. ¿Cómo hacemos ello? Vamos a dirigirnos nuevamente a nuestro curso, damos clic en la parte superior en donde indica Cátedra UNAISTA y nuevamente nos dirigimos al entorno de aprendizaje. Bajamos un poco y vamos a encontrar las unidades. La primera de ellas, unidad 1, ser UNAISTA, le damos clic y vamos a encontrar las lecturas propuestas para esta actividad. ¿En dónde? Donde indica para el reto 2, líderes del cambio, vamos a encontrar 3 enlaces, los cuales debemos leer de acuerdo a lo que nos indica la guía de actividades. Entonces, la guía de actividades nos dice, primero lea el objeto virtual de aprendizaje OVA, denominado impronta UNAISTA. Entonces nos dirigimos nuevamente a nuestra unidad 1 y le damos clic a ese enlace. Mire, acá dice OVA, impronta UNAISTA. Le damos clic y nos va a abrir este recurso interactivo en el cual voy a poder dar clic a unos números que me van a dirigir a esos espacios en los cuales voy a identificar qué significa ser un líder transformacional en la UNAD, qué se requiere para ser un líder UNAISTA y qué es el proyecto académico pedagógico solidario de la UNAD, ese PAPS que hoy van a reconocer leyendo este recurso. Van a navegar uno a uno en las diapositivas que van a encontrar, pues en ellas van a encontrar información muy importante de nuestra universidad, como su misión, su visión, los valores, van a encontrar un recorrido histórico, van a encontrar incluso actividades en las cuales van a recordar un poco esos elementos de la universidad, van a reconocer lo que es el PAPS, van a reconocer lo que son esos elementos que componen ese PAPS de la universidad, que son 6 elementos. Entonces van a navegar uno a uno los elementos que se proponen en esta lectura de este OVA. Luego de leer ese primer recurso, van a dirigirse al segundo recurso, el cual es el reto de educar sin distancias. Voy a dirigirme nuevamente a esa unidad 1 y voy a dirigirme al reto de educar sin distancias. Le doy clic y una vez le dé clic me va a enviar a este recurso, el reto educar sin distancias, el cual nos va a describir diversa información, dentro de ello ese origen de lo que es la educación a distancia en Colombia, la génesis de esa creación de la Universidad UNAD, en donde van a poder identificar que inicialmente se llamaba UNISUR y luego se transforma a UNAD. Van a encontrar ese recorrido histórico de nuestra universidad, van a poder encontrar a qué nos referimos con educación virtual en la era digital y demás elementos. Luego, a realizar esta lectura de todos los elementos que componen este recurso, van a dirigirse al siguiente recurso que propone la guía de actividades,
y se trata de los desafíos de la educación a distancia en el siglo XXI. Es este tercer recurso. Si ustedes dan clic en empezar en ese recurso, van a poder encontrar esos elementos propios del recurso. 2, 3, contenido. Dentro de ellos van a encontrar lo propuesto por el doctor Lorenzo García Aretio, el cual propone unos desafíos de la educación a distancia en el siglo XXI divididos en un nivel micro, meso y macro. Estos niveles ustedes van a poderlos identificar, son 10 desafíos y la idea es que ustedes los lean y los comprendan. Estas son las 3 lecturas propuestas inicialmente en ese paso. Pero ¿qué hago yo aparte de leer? Bueno, sigo identificando lo que me dice la guía de actividades. El siguiente paso es argumenta para tu equipo de trabajo en el foro. Eso quiere decir que debo participar en el foro, pero ¿qué debo hacer? Debo ingresar al foro y debo elegir una de las 5 preguntas que se plantean en esta guía. Solo una de las 5. La primera, ¿por qué la UNAD revolucionó la forma de aprender en Colombia? La segunda nos dice, ¿en qué consiste la proyección social comunitaria de la UNAD? O la tercera, ¿cuál ha sido el principal reto que ha enfrentado la UNAD en su historia? La cuarta nos pregunta, ¿cómo ha contribuido la UNAD en la inclusión social educativa del país? O la 5, ¿en qué consiste el líder transformador que promueve la universidad en la comunidad unadista? Ustedes eligen una de estas 5 preguntas y la responden en el foro. Eso quiere decir que en este momento, luego de haber hecho la lectura, nos dirigimos nuevamente a los entornos de la cátedra unadista, nos dirigimos al entorno de aprendizaje, bajamos un poco y nos damos cuenta que debajo de la guía de actividades, rúbrica de evaluación, vamos a encontrar ese foro, unidad 1, reto 2, líderes del cambio. Le doy clic a ese foro, me dirijo al foro, ingreso como tal, me voy a dar cuenta que el tutor ya dio apertura a ese foro y en esa apertura nos dio un saludo y hay una descripción de lo que debo realizar en esta actividad. Y aquí voy a poder darle clic al botón de responder y acá inicialmente les propongo que su primera participación en el foro sea describir cuál de esas preguntas elige. Entonces en esa primera participación indicará cordial saludo estimado tutor y compañeros. Para esta actividad voy a elegir la pregunta 1, 2, 3, la que ustedes hayan elegido. Esa es su primera participación. La segunda participación sería dar respuesta argumentada a esa pregunta que han elegido. ¿Y de dónde sacan esos argumentos? Esos argumentos los van a extraer de lo que han podido leer, tanto del primer recurso como del segundo recurso. Ahí van a encontrar los elementos que les permiten dar respuesta a cualquiera de esas 5 preguntas planteadas. Y ese sería el primer paso de esta guía de actividades. El segundo paso que nos propone en este primer actividad es, aparte de haber elegido la pregunta y aparte de contestarla, debemos realimentar o comentar la participación de uno de nuestros compañeros. Eso quiere decir que en el foro va a haber una participación suya en donde eligió la pregunta, una segunda participación en donde dio respuesta a esa pregunta y una tercera participación en donde a partir de lo que dice su compañero usted lo realimenta, pero con argumentos que, insisto, son extraídos de lo que ha leído. Son argumentos que sean válidos frente a lo que ha leído. Como verán, en este caso debo esperar a que un compañero participe para poder yo realimentar esa respuesta. Ahora, si faltan 8 días para que se cierre la actividad y un compañero no ha participado y no puedo realimentarlo, la opción que les propongo es elegir otra pregunta y dar la respuesta en el foro. De esa manera usted no se verá afectado si no realiza la realimentación, porque elegirá una segunda pregunta y ahí al momento de evaluarlo, pues nos daremos cuenta que usted hizo 2 participaciones y serán válidas para este momento. La segunda actividad que se propone en esta guía de actividades es participar en un conversatorio.
ustedes deberán agendarse para participar en un conversatorio en donde ustedes, por supuesto, deben de participar y deben dar respuesta a una pregunta que se plantee. Y de hecho acá van a encontrar esa pregunta. La pregunta es: ¿cuáles son los desafíos que has enfrentado como estudiante en esta modalidad abierta de distancia? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte nos habla de cuáles son esos retos y desafíos que se plantean en las lecturas. Eso quiere decir que usted, cuando se conecte a ese conversatorio, usted da respuesta a esa primera parte en unos 2 minutos de cuáles son sus desafíos en esta modalidad, pero esos otros 2 minutos, 3 minutos que le quede de participación, porque va a tener alrededor de 5 minutos para participar, debe dar respuesta a cuáles son esos desafíos. ¿Y en dónde encuentran los desafíos? Recuerden que hicieron una tercera lectura en donde encontraron 10 grandes desafíos de la educación a distancia. Elijan uno de esos 10 y argumentenlo bien. Con que elijan solo uno estará bien, porque van a participar con otros compañeros y esos otros elegirán otro de los desafíos. La idea es que cada uno elija de diferentes desafíos y en ese conversatorio pues todo pueda fluir y tenga muy buenos argumentos. En ese conversatorio ustedes deben de, aparte de participar, tomar nota de los elementos más importantes que indica su compañero. Y eso es muy importante en esta modalidad de estudio, tener un cuaderno en donde yo tome nota de esos elementos que indica mi compañero, pero también debí haber tomado nota de lo que leí en esos 3 recursos. Es importante que usted tome nota para que después, cuando se haga una pregunta o deba atender además elementos que se indiquen, no deba volver a leer, sino que ya hicieron una lectura consciente, tomaron resúmenes. Ustedes con esos elementos pues ya pueden ir avanzando sin ningún problema. Eso quiere decir que debe sí o sí participar en el conversatorio y haber participado en el foro una vez haya leído. Es importante haber leído previamente. ¿Qué haber leído? Los 3 recursos, insisto. Esos 3 recursos usted los leyó y tiene los argumentos para participar en el foro y tiene los argumentos para participar en el conversatorio. Pero ¿en dónde me agendo para participar en el conversatorio? Resulta y pasa que en el mismo foro en donde participó para dar respuesta a esas primeras preguntas, pues el tutor debió haber dado un enlace o algún espacio, un horario para que usted pueda participar en ese conversatorio. En este caso vemos que este tutor dejó un enlace en el cual ustedes dan clic y pueden agendarse a los días y horarios que el tutor ha planteado. Ha planteado alrededor de 9 horarios, usted puede elegir cualquiera de esos horarios y participar. Recuerde, participa con argumentos desde lo que ha leído. Y pues ahí mismo va a encontrar el enlace con el cual va a conectarse, y la mayoría de los tutores desde luego lo va a hacer por la aplicación de Teams, que es una aplicación que la universidad tiene acceso y ustedes pueden participar sin ningún problema. Eso es ese paso número 2 de esta guía de actividades. Una vez ustedes hayan participado en ese conversatorio, hayan dado sus argumentos, hayan tomado nota de lo que indican sus compañeros, pues ya estaremos muy listos para avanzar a ese tercer paso. ¿Y cuál es el tercer paso que nos propone esa guía de actividades? Esa guía de actividades ya nos propone dirigirnos a ese anexo, a ese PowerPoint que descargamos para dar respuesta a los diferentes elementos que se proponen. Entonces abrimos el PowerPoint y vamos a indicar nuestros datos, nuestro nombre, nuestro código, número de documento, y vamos a dirigirnos a la segunda diapositiva. Segunda diapositiva que nos propone: debo dar respuesta a 3 preguntas, y estas 3 preguntas les doy respuesta a partir de lo que ya leí, porque ya leí los 3 recursos, ya tomé resúmenes, ya tengo mis notas, y con esas notas pues ya voy a dar respuesta a esas preguntas que son muy puntuales. Por ejemplo, la primera dice: ¿qué es el proyecto académico pedagógico solidario y cuáles son sus componentes? Ustedes ya hicieron una lectura consciente, ya saben que en el OA están los componentes, y si le dan clic a cada uno de ellos, pues pueden hacer una descripción mucho más detallada de lo que han leído. El segundo dice: ¿en qué ha consistido el reto de educar sin distancias que ha enfrentado la UNAD? Pues ellos lo encuentran en el segundo recurso que lean. Y la tercera pregunta: ¿cuáles son los principales desafíos de la educación a distancia? Ellos lo encuentran en ese tercer recurso. Si ustedes notan, si leen al principio y toman nota, va a ser muy sencillo dar respuesta a esa ficha de lectura. Tercera diapositiva. La tercera diapositiva nos habla que debo indicar
un listado de los 10 elementos o 10 aspectos más importantes del conversatorio. Debe incluir la hora y la fecha en la cual participé. Entonces ustedes ya se agendaron. ¿Ya qué hace falta? Pues que agreguen esos 10 elementos más importantes que se trataron en el conversatorio. Por eso es muy importante que en los conversatorios ustedes tomen nota de lo que indica sus compañeros y su tutor. Y de esa manera no tiene que dirigirse nuevamente a una grabación o preguntar qué fue lo que tratamos, sino que ya tomaron nota y con eso que ya tomaron nota, pues ya lo pueden ubicar en esta diapositiva. Siguiente diapositiva, diapositiva número 4. En esta diapositiva número 4, ustedes deben de incluir un mapa ya sea conceptual o mental, o un mapa de ideas, o un cuadro sinóptico, cualquiera de ellos. No tiene que hacer los 4 o 5 mapas, no, solo tiene que hacer uno de esos esquemas gráficos. Y con uno de esos esquemas gráficos deben de incluir qué información, pues en la guía de actividades se lo indica. Miren que acá ya hicimos la lectura, la fecha de lectura, ya escribimos los elementos, ya nos agendamos al conversatorio, tomamos nota de los elementos que se piden y aquí nos indica elabora un mapa o un gráfico de ideas, lo que se está solicitando, y en ello debe evidenciar las principales ideas que se tratan en esos 3 recursos. De lo que ustedes leyeron en estos 3 recursos deben de resumirlo en ese esquema gráfico y deben de resaltar sobre todo los componentes de ese PAPS, el proyecto académico pedagógico solidario. Si ustedes no recuerdan que es un mapa mental o un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, les hago un breve resumen. Un mapa conceptual es un esquema en el cual nosotros en la parte superior tenemos un título o una idea principal y vamos desglosando esa idea principal en unas subcategorías o unas subideas y vamos describiendo y aterrizando la información sobre esos elementos de esa idea principal. Un mapa mental es un poco más sencillo porque puedo tener una idea principal en el centro y a partir de esa idea principal que está en el centro nacen unas ramas, de esas ramas nacen esas subideas que puedo tratar de las lecturas como se conectan a esa idea principal. La particularidad de un mapa mental es que yo puedo incluir imágenes para que la información que en ella incluya sea un poco más clara para el lector. Y un cuadro sinóptico es un cuadro en el cual parto de una idea principal y empiezan otras subideas y empiezo a hacer descripciones de esas subideas. Es un poco más esquemático la manera como yo genero un cuadro sinóptico. Ustedes pueden utilizar cualquiera de ellos, no tienen que utilizar todos, sino cualquiera de ellos. ¿Cuál yo les recomiendo? Un mapa mental es mucho más sencillo. Pueden hacer ello o pueden ubicar cualquiera que ustedes deseen. Ahora, en esta diapositiva ubican la imagen de ese esquema gráfico que construyeron. Y si quieren, si ustedes lo hicieron en un programa como Canva, Clipchamp o el que ustedes deseen, en cualquier escenario, ubican el enlace al final, pero sobre todo dejen la imagen, porque a veces cuando ubican el enlace, no es posible abrirlo y como no es posible abrirlo, no se ve el contenido y pueden tener una mala nota. Pero si dejan la imagen y al final el enlace, pues el tutor podrá abrir el enlace y abrir un poco más la información, pero si no se abrió el enlace, pues la información que ya ustedes ubiquen en esa imagen, pues va a ser suficiente. Después de hacer ese proceso de la guía de actividades, pues van a ir al siguiente paso, que es retomar los desafíos que ustedes se enfrentan en nuestra modalidad de estudio e indicar pues cuáles son esos desafíos, que es la diapositiva número 5, tienen que indicar cuáles son esos desafíos y cómo voy a superar esos desafíos. Por ejemplo, no tengo tiempo para estudiar. Bueno, indique cuál es la acción que va a hacer para superar ese gran desafío. Va a darle tiempo en las noches o en las mañanas para estudiar, qué sé yo. Deben de ubicar como tal cómo voy a superar ese reto que identifico. Siguiente ítem o siguiente criterio de lo que voy a encontrar. Debo dar respuesta a las preguntas que me hacen sobre liderazgo transformacional o liderazgo transformador. Ella lo voy a encontrar en la diapositiva 6 y 7. Voy a encontrar 4 preguntas, las cuales debo aterrizar de acuerdo a lo que es mi contexto como estudiante, en donde vivo, cuál es mi comunidad, ya sea mi barrio, como tal, mi comunidad cercana, mi conjunto, mi vereda. Pueden hacer uso de cualquiera de ellas y aterrizar
esos elementos a lo que estoy estudiando. Por ejemplo, ¿cuál es tu comunidad o región y qué cosas necesitan cambiarse? Pues ustedes deben de ubicar esas cosas de acuerdo a lo que ustedes vean que posiblemente en el futuro pueden llegar a ayudar, a apoyar, a solucionar. Por ejemplo, si usted es administrador de empresas, pues elija una problemática o elementos a mejorar de acuerdo a esa línea de formación. Al ser, pues, administrador de empresas, o zootecnista, agrónomo, ingeniero de sistemas. Bueno, porque las siguientes preguntas van aterrizadas sobre esos elementos. Por ejemplo, la segunda pregunta dice, ¿qué cambios puede provocar en tu comunidad desde la profesión que decidiste estudiar? Ellos la van a aterrizar desde lo que han estudiado y como futuros profesionales, cómo se proyectan a poder ayudar a sus comunidades. Las siguientes preguntas van relacionadas sobre ello mismo, porque la tercera nos habla, ¿cómo puedes propiciar el desarrollo económico y social de tu comunidad o región? Lo pueden proyectar desde lo que han estudiado y lo que van a estudiar y como futuros profesionales. Cuarta pregunta, ¿cómo podrías mejorar la calidad de vida de las personas de tu región o comunidad desde acciones propias de tu profesión? Entonces, proyéctense a que han iniciado a estudiar en nuestra universidad desde luego, pero ese paso a paso los va a llevar a ser unos profesionales íntegros que van a apoyar a sus comunidades. Y como van a apoyar a sus comunidades, pues deben de proyectarse de una vez. Y si pueden identificar en la guía de actividades, ese era el último paso de ese tercer elemento que nos pide la guía de actividades. Ahora, ¿qué sigue? Pues si ustedes notan, las diapositivas ya casi las hemos terminado de construir. Solo faltaría la diapositiva número 8, la cual yo ubico esa información en normas APA de lo que he leído. Pero es muy sencillo, ustedes son los que se dirijan nuevamente a ese entorno, me voy a dirigir nuevamente al campus, al curso Cateronaísta, y en Cateronaísta me dirijo nuevamente al entorno de aprendizaje, voy a la unidad 1 y ahí pues copio y pego esa información de lo que he leído, copian y pegan, miren que yo lo copié y lo pegué aquí en esta diapositiva y listo, esto ya se encuentra en normas APA. Ahora, si ustedes hacen la lectura de otro recurso en línea, pues deben de acá citarlo en normas APA. Y ya, finalmente, ya han terminado este recurso, deben de guardarlo, guárdenlo con su nombre y una vez lo tengan guardado, pues se dirigen nuevamente al curso, se dirigen al entorno de evaluación, miren que acá hay un cuadro que dice evaluación, le dan clic al reto 2 y ahí ya van a tener el espacio para subir el trabajo. Y de esa manera ya terminaron este reto número 2. Recuerden que nosotros como tutores estamos muy atentos a poderlos orientar a las dudas que ustedes tengan. Pero ¿en dónde ubican esas dudas? Pues la van a ubicar en ese entorno de aprendizaje en el foro del reto 2. Ahí en ese foro no solo van a ubicar la pregunta, van a dar respuesta a la pregunta y van a realimentar a sus compañeros. No, también pueden subir su trabajo si tienen dudas si está bien o no, si requieren realimentación del tutor, si tienen dudas frente a algún punto, ahí lo pueden hacer en ese foro. Entonces, ese foro es un foro en el cual ustedes van participando y construyendo conocimiento con su tutor y sus compañeros. Muy importante que lo utilicen con frecuencia para despejar las dudas que tengan. ¿Listo? Y de eso se trata este trabajo que nos pide el reto número 2. Estén muy atentos, participen en el conversatorio, dividan muy bien sus tiempos para atender a cada uno de los elementos que se proponen.